Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben, en este canal de YouTube, el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, y que está disponible para que todas y todos ustedes puedan verlo, escucharlo, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Los sábados a las 5 de la tarde está disponible siempre el programa que corresponde a cada semana, a cada 8 días, y eso no es óbice para que ustedes en cualquier momento del día, de la noche, de la semana, cuando ustedes quieran y gusten, pueden ustedes entrar a este canal y literalmente encontrarán centenares de programas anteriores, todos ellos de historia, por supuesto. Ahí está el canal disponible para cuando ustedes gusten y manden, y eso sí, los sábados, cada sábado a las 5 de la tarde, se sube el programa que corresponde a esa semana. Por supuesto, les doy la más cordial bienvenida, agradeciéndoles que nos acompañemos mutuamente para platicar de historia en este esfuerzo, en este concepto, en este canal, cuya única finalidad es precisamente el conocer y disfrutar el pasado sin ninguna otra utilidad económica, monetarizada, ni nada de eso, simplemente por la pasión, por el gusto compartido con ustedes de la historia. Naturalmente les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, además de los propios comentarios que permite hacer este canal de YouTube. Gracias una vez más, amigas y amigos, y si les parece bien vamos a dar inicio al programa de hoy, porque tal y como lo anuncié en mi Facebook, en las redes sociales que dispongo, que únicamente se refiere a Facebook, el programa de esta ocasión, y a propósito de que celebramos el día 20 de noviembre, el aniversario 114 del inicio de la Revolución Mexicana, he querido dedicar una vez más mis palabras, mis conceptos, mis recuerdos, mis reflexiones a la figura histórica y sobre todo personal e íntima de ese gran mexicano que fue Francisco Ignacio Madero. Sí, es un personaje que es fundamental para la historia de México, pero que en lo personal me resulta sumamente atractivo, muy interesante, y créanmelo, cada vez que estudio más sobre él, cada vez que leo más sobre su persona, sobre su historia, sobre su biografía, sobre su vida, sobre sus ideales, cada vez me entusiasma más lo que voy poco a poco descubriendo, quizás a veces en relecturas, acerca de este personaje. Es como una mina inagotable de conocimientos y de reflexiones las que me propicia cada vez que vuelvo a leer algo, aunque ya anteriormente, años atrás, lo hubiese yo revisado. Siempre descubro facetas nuevas, perspectivas novedosas, ángulos muy muy interesantes que me gusta siempre hacer míos, convertirlos en parte de mi narrativa histórica y compartirlos naturalmente con ustedes. Miren, quizás de este tema que hemos hablado muchísimo a lo largo de los años en estos medios, el tema de Madero, probablemente se repitan algunas cosas que ustedes ya conocen, pero en favor de quienes se acercan también por veces primeras a estos programas, valdría la pena reiterarlas. Algunas otras cosas seguramente les podrán parecer desconocidas y otras más en las que he reflexionado últimamente. Me gustaría conocer, por supuesto, su opinión sobre ellas. Miren, vamos a comenzar con algo totalmente elemental y básico, y que es parte de esos mitos históricos con que los mexicanos a veces llenamos, envolvemos a las figuras históricas o a los sucesos del pasado, y este se refiere a algo sumamente elemental: el nombre correcto y exacto de Francisco
Ignacio Madero, que ya lo dije, es Ignacio. Ustedes bien saben que él mismo firmaba Francisco I. Madero, que así se quedaría mucho tiempo en la literatura oficial, en los monumentos, en las placas, en los discursos. Francisco I. Madero por aquí y por allá. Y poco a poco se fue desfigurando lo que significaba esa I, una I latina. En ocasiones y por mucho tiempo corrió la conseja, el rumor, de que la I significaba Indalecio, que se llamaba entonces Francisco Indalecio Madero. Y más adelante inclusive también quizás en algún tipo de comentarios un poquito de mala fe, sobre todo atendiendo a esa falta que Madero era evidente tenía de perspicacia y de oficio político, porque él no alcanzaba a concebir el mal en las demás personas. Le atribuyeron el significado de Inocencio a Esaí, Francisco Inocencio Madero. Bueno, todo esto es por supuesto erróneo, es falso, es, repito, tan solo un mito, porque el nombre correcto, según la propia acta de nacimiento de Madero, según también la fe de bautismo religioso católico de Madero, y según lo que decían sus propios hermanos en entrevistas posteriores a su muerte, el nombre correcto, ya lo he dicho, es Francisco Ignacio Madero. Francisco Ignacio Madero. Y debe los nombres, Francisco, por supuesto, porque así era el nombre de su propio padre, Francisco Madero, e Ignacio a la particular devoción que su mamá tenía precisamente por San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Así que su nombre exacto, su nombre correcto, el nombre preciso es Francisco Ignacio Madero, que quizás él prefería no usar por abreviar, por hacer más simple su apelativo y llamarse simple y sencillamente, como así lo apuntaba y lo firmaba, Francisco I. Madero. Pero es Ignacio. Bueno, hemos platicado ya en algunas ocasiones y lo voy a reiterar, que él nace en una familia acaudalada, sumamente rica. Su abuelo, don Evaristo Madero, era un auténtico cacique, tanto popular como económico como político, de la región que hoy llamamos La Laguna. Esta zona, en el estado de Coahuila y parte en Durango, que tiene como vía fundamental de vida el río Nazas, y en donde están ciudades como Parras, que es donde nacería Madero, o Torreón, o San Pedro de las Colonias, y allí había fincado su literalmente emporio e imperio don Evaristo Madero, una familia muy rica, una familia políticamente muy cercana al gobierno entonces de la República del general Porfirio Díaz, una familia con peso político y con peso económico porque eran dueños de infinidad de negocios y de tierras, y una familia pues que en su abundancia, literalmente en la abundancia, pues le permitía a los Madero y particularmente a Francisco Ignacio Madero, el joven, pues una educación de primerísima calidad, inclusive superior, muy superior a la que se estilaba por aquel tiempo. Miren, primero, en su propia ciudad natal de Parras, le dieron ahí maestros privados, lo que podría ser las instrucciones básicas de primeras letras, primeras operaciones, digamos la parte elemental de lo que hoy llamaríamos la educación primaria, el primero, segundo, tercer año, pero además acompañado de tutores que le enseñaron desde niño no solamente las operaciones básicas de la aritmética, las reglas fundamentales de la ortografía y de la gramática castellana, sino también le enseñaron inglés y francés. Más adelante, ante la necesidad ya de que recibiera una educación formal, fue enviado
a la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en donde fue inscrito en el colegio jesuita de esa ciudad, en donde, digámoslo así, culminaría su enseñanza primaria, para luego ser enviado también a un colegio particular jesuita a los Estados Unidos de América, a la ciudad de Baltimore, para recibir allí lo que hoy podríamos denominar su educación secundaria. Por cierto, en todo este trayecto educativo lo acompaña su hermano menor, 2 años más chico que él, Gustavo Madero, que todos sabemos pues va a ser parte fundamental de la historia de su hermano mayor, inclusive hasta su propia muerte, ocurrida también en los acontecimientos trágicos de aquel febrero de 1913 que conocemos como la Decena Trágica. Ahí lo acompaña desde muy chico, es su inseparable hermano Gustavo A. Madero. Después de Baltimore, cuando terminan lo que podríamos denominar la educación secundaria, su familia decidió que los 2 hermanos fueran a estudiar a París, a la capital de Francia. Y allá fueron ambos acompañados por su señora madre, quien fue para allá para vivir con ellos, para que no se perdiera el contacto familiar, para que no se disiparan los muchachos, y primero vivieron cerca de París, en la pequeña población de Versalles, en donde fueron inscritos en un liceo, el Liceo Versalles, para hacer lo que podríamos llamar su educación preparatoria. Y al concluirla, se mudaron ya precisamente a la capital de Francia, París, para que Francisco y su hermano ingresaran en la Escuela de Altos Estudios Comerciales, para estudiar lo que hoy podríamos llamar la carrera de contador público, que en aquel tiempo se le conocía como teneduría de libros, y pues empaparse en cuestiones contables, en cuestiones de finanzas y de economía. La idea de la familia era, por supuesto, que en algún momento, cuando regresaran a México, se hicieran cargo de los negocios del emporio familiar de los Madero, y para ello estaban perfectamente bien preparados. Primero, insisto, con esta formación en idiomas, en inglés, en francés, además del español, y segundo, con esta preparación específica en materia de contabilidad, de finanzas y de economía. Ahí, en Europa, por supuesto, viajarán por todo el continente en las épocas de vacaciones, estarán presentes en el momento en que se inaugura, por ejemplo, la Torre Eiffel, y bueno, más adelante regresarán nuevamente a América y van a ser enviados a la Universidad de Berkeley, en San Francisco, California, para hacer lo que podríamos llamar una especialidad en técnicas agrícolas, en el uso y manejo de las nuevas tecnologías y de los nuevos procedimientos para el cultivo agrícola en nuestro país. Es decir, los Madero recibieron una esmeradísima educación en instituciones en el extranjero, y cuando regresa a México, por supuesto, pues Francisco Ignacio Madero, al igual que Gustavo en otras condiciones, serán colocados al frente de algunos de los diversos negocios familiares. Particularmente a Francisco le van a asignar, para ver qué tal se desarrollaba y qué tal potencia tenía, los negocios en una tierra baldía que los Madero tenían, cerca de San Pedro de las Colonias, ribereña con el río Nazas. Y a partir de ahí, con esta decisión familiar, Madero se va a convertir muy pronto, gracias a sus conocimientos en técnica agrícola y en contabilidad, en un próspero empresario. Fíjense, estas tierras las va a reconvertir para hacerlas útiles a efecto de sembrar en ellas algodón. Se va a convertir en un hacendado algodonero, y a partir de esta experiencia muy positiva, en la cual le va bastante bien, pues va también a crear una empresa despepitadora de algodón, una fábrica de hielo y una serie de negocios adicionales para fortalecer este pequeño emporio
algodonero que su familia le ha otorgado allí en San Pedro de las Colonias. Al poco tiempo tendrá ya un capital que para aquel entonces, para un joven, logrado ya con su propio esfuerzo, era enorme. 500,000 pesos tenía ya de capital propio personal que había ganado con el esfuerzo empresarial que había emprendido allí en San Pedro de las Colonias. Es entonces cuando va a resolver contraer matrimonio con la novia que había sido de su juventud, Sara Pérez. Sara Pérez, que se convertirá en su esposa. También en estos días es cuando aprende el arte médico de la homeopatía. Comenzará él pronto a aplicar sus conocimientos que adquirió primero de su propio padre, después en Francia y en Estados Unidos, y decidió convertirse en médico homeópata y atender él directamente los padecimientos y las enfermedades de sus trabajadores, que eran muchos. Igualmente, con cierta conciencia social, por ejemplo, decidió otorgarles a todos sus campesinos y jornaleros y peones ropa para el trabajo, particularmente de mezclilla, que hoy se usa tan moderno y que es carísima. Bueno, en aquel tiempo es la ropa que se empleaba para dárselo a las personas que trabajaban en los campos y en las fábricas particularmente, y Madero pues va a ser una especie de precursor en esta materia de darles vestido a quienes trabajan para él. Esto es, digámoslo así, la biografía fría, sintética, digna de un diccionario o de un libro de texto básico de lo que era Francisco Ignacio Madero antes de lanzarse a la lucha política. Pero mejor platiquemos de lo que más nos interesa, su biografía íntima en el sentido personalísimo de su vida interior, llamémosla así, de su vida espiritual. Y esto es sumamente interesante. Miren, desde que era niño, desde su juventud, cada vez que visitaba la casa de su papá, cuando estaba él en Saltillo, encontró como una especie de accidente escondidos en los libreros de la biblioteca de la casa paterna, se halló con unos ejemplares en francés de la Revue Spirit, de la revista Espírita, y fue a escondidas leyéndolos, y fue poco a poco involucrándose en esta corriente de pensamiento que había sido fundada en Francia a mediados del siglo XIX, impulsada por una persona llamada Allan Kardec. Y poco a poco Madero hacía a escondidas, leyendo la colección de revistas espíritas de su papá, se fue involucrando, fue penetrando en estos textos que hablaban acerca de la posibilidad de comunicarse con los espíritus. Pero, y esto es lo más interesante e importante de todos, no es una comunicación para hablar con los muertos, como si fuera un chamán o como si fuera una especie de estas brujas locales que todavía existen, que según eso leen la ouija y leen el futuro y permiten hablar con los del más allá, sino que los muertos dan mensajes, no de hallar un tesoro, no de cómo resolver una situación, no de cómo conquistar a una muchacha, no, dan mensajes de carácter ético y moral, que esto es la base de la filosofía espírita, encontrar en los muertos en el pasado ideas, reflexiones, pensamientos útiles con un contenido altamente ético y definitivamente muy, pero muy moral. Naturalmente esto va a chocar con las ideas del propio Madero, en las que fue formado originalmente como un católico porque la devoción de su mamá era muy acendrada, y a poco tiempo pues decidirá abandonar la religión que su mamá le legó, el catolicismo, para ingresar de lleno en el conocimiento de esta corriente de pensamiento espírita, lo que va él
a realizar motu propio, ya por sí mismo, habiendo leído todo lo que encontró escondido en la casa de su papá, cuando él viaje a París, cuando esté en París, cuando viva en París, cuando estudie en París, también se va a acercar a las corrientes espiritistas que había fundado Allan Kardec, quien ya había fallecido, pero esto no es óbice para que no dejara constituida una sociedad de estudios espíritus o espíritas a la que se va a afiliar el propio Francisco Ignacio Madero, va a formar parte de ellas, va a acudir a sus sesiones, va a adquirir y a leer con verdadero frenesí, devorándolos, decía él mismo, los libros de Allan Kardec, particularmente el libro de los espíritus, va a visitar con mucha frecuencia la tumba de este personaje Allan Kardec en el cementerio de Père Lachaise. En fin, se va a convertir en un consumado espiritista o espírita gracias al aprendizaje que tuvo de manera muy intensa por 5 largos años allá en París, Francia, para continuar lo que aquí de manera clandestina y escondidas había leído en las revistas y en la biblioteca de su papá. De esto se va a dedicar particularmente Madero buena parte de su existencia personal e íntima, a la comunicación con los muertos, con el más allá, pero, repito, extrayendo de ellos lecciones éticas y morales, que esto es quizás lo más esencial, lo más importante. Insisto, no es una charlatanería en el sentido de buscar a través de la ouija, por ejemplo, un tesoro o encontrar si es engañado o no por el cónyuge. No. Se trata de extraer de las lecciones de los difuntos lecciones útiles para la vida, particularmente en el tema ético-moral, sin descartar otros, como el político, que será importantísimo el caso de Madero, o también el de la vida personal, la higiene y la salud, que también Madero va a seguir a pie juntillas según se lo dictaran los espíritus. Pronto Madero, con esta pasión que tiene por el espiritismo, se va a descubrir a sí mismo como un medium espírita, un hombre con facultades para recibir mensajes del más allá de los muertos y escribirlos. Se ponía en trance, se concentraba y podía escribir con los ojos cerrados, en un papel con su lápiz, con su pluma, los mensajes, los pensamientos, lo que le dictaban los espíritus. Y esto hoy podemos observarlo, inclusive están publicados porque se encuentran los originales allá en una biblioteca dentro del Palacio Nacional de los diarios o comunicaciones espíritas de Francisco Ignacio Madero, en donde se puede leer perfectamente bien todo lo que le dictaban los espíritus. Y entre ellos vamos a destacar particularmente la presencia de tres espíritus sumamente importantes en su vida, en sus reflexiones. Él era un hombre que trabajaba todo el día, que en las mañanas allá en San Pedro de las Colonias pues se dedicaba a sus negocios, a sus campos productores de algodón, a su fábrica despepitadora, a su fábrica de hielo, a atender a sus trabajadores con sus medicamentos homeopáticos que inclusive él mismo preparaba, pero en las noches, en las tardes, en las noches, se dedicaba a la meditación, a la concentración y a recibir estos mensajes del más allá. Comenzó con los mensajes que diariamente le enviaba un personaje de nombre Raúl, que él identificó con un pequeño hermano que había tenido, también de nombre Raúl, y que había fallecido a los 3-4 años de edad en un accidente terriblemente trágico cuando el niño, jugando, se le cayó encima un quinqué, estas lámparas antiguas que tenían combustible en la parte de abajo, en la bombilla de abajo. El muchacho cayó encima de él esta lámpara que se estrelló, era de cristal, quedó pues empapado con el querosén y esto pues provocó que la llama con la que se encendía esa bombilla le comunicara el fuego y el muchacho, el pobre niño murió abrazado por las llamas. Una impresión fuertísima que causó en la familia y que por lo visto al propio Madero pues nunca se le olvidó ni se le pasó.
Raúl, este primer espíritu, le comienza a escribir, a dictar mensajes, primeramente, de contenido totalmente personalísimo. Desde cuida tu dieta, cuida tu alimentación, procura no comer carnes rojas, procura no comer tanta grasa, prefiere los alimentos sanos, los alimentos naturales. Es más, casi se volvió vegetariano, casi, porque nada más comía pollo en cuanto a carne y pescado, y comenzó a hacer una serie de virtudes higiénicas como el bañarse todos los días muy temprano, como el acostarse también a muy buena hora para poder dormir 8 horas, para evitar la bebida, para evitar inclusive los excesos, porque en su juventud, como buen muchacho, anduvo de fiestas en bacanales y borracheras y demás, que ustedes se podrán imaginar. Y toda esta conducta personal le fue siendo regulada por Raúl, que podría haber sido quizá su hermano, quien desde el más allá le dictaba normas de conducta en salud, en higiene, en alimentación, en comportamiento, en manera de ocupar sus días, sus horas. Inclusive es Raúl quien le sugiere y casi le ordena que busque a aquella novia que había tenido en su juventud inicial y se case con ella, con Sara Pérez de Madero, que será su esposa. Madero le hizo caso a su hermano, la buscó, se casó con ella y tuvo un matrimonio verdaderamente feliz. Un matrimonio muy peculiar porque el propio Raúl le ordenó que primero los dos se purificaran espiritualmente antes de buscar descendencia. Y los Madero, como todos sabemos, nunca tuvieron hijos. Francisco Ignacio Madero y su esposa Sara Pérez no tuvieron descendientes, no tuvieron vástagos, porque hicieron un matrimonio espiritual sin contacto carnal. Interesantísimo, pero fue un amor profundo que se demostró hasta el final de la vida de Madero y aún después, porque doña Sara permanecería siempre viuda por el resto de sus días, aún 30 años después de cuando muere su esposo. Un amor muy singular, un amor muy espiritual, un amor que no tenía nada de carnal ni pasional, pero sí mucho de complementariedad, mucho de acompañamiento, mucho de convicciones comunes y de, pues, una unión más allá de todo lo imaginable en base al pleno y profundo amor que se tenían. Pero amigas y amigos, volvemos en un momento más. No se vayan, por favor. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta ocasión, en el cual, aprovechando que ha pasado el 20 de noviembre, Día de la Revolución, hablamos de quien la inició, Francisco Ignacio Madero, de quien quiero referirme más bien a algunos aspectos muy personales, más allá de la política, porque sabemos que sí, efectivamente, es todo un personaje consagrado en nuestra historia patria, pero quizás sus virtudes, sus cualidades, pasan desapercibidas y quizá también, y a esto vamos a llegar en esta segunda mitad del programa, estas mismas virtudes y cualidades constituyeron sus defectos, así, tal y como lo digo, en materia política. Un hombre bueno, un hombre bondadoso, un hombre que se había propuesto hacer el bien, en buena medida influenciado, ya vimos, por los espíritus que le dictaban normas de comportamiento siempre orientadas, siempre hacia el bien, que esto es lo más interesante de todo, y que él va a creer y a practicar literalmente a rajatabla, a pie juntillas. Es un hombre bueno totalmente. Quizás estas mismas virtudes en materia política sean errores. Lo vamos a platicar en un momento más esto, pero déjenme continuar. También hay una segunda etapa en su vida espiritista, cuando como medium escribiente comienza a recibir mensajes ya no de Raúl, que una vez que Raúl lo vio ya casado con Sara, que lo vio ya con una, pues, cotidiana existencia regular, ordenada, con conceptos de higiene, ya vimos, de salud, hasta de ejercicio, de horas para dormir, de la reflexión, de hacer el bien,
pues apareció José, otro espíritu que comienza poco a poco a iniciarlo en lo que podríamos llamar la vida social, la vida cívica, la vida de responsabilidad hacia los demás. Es José, por ejemplo, quien lo induce a que estudie, como ya lo platicamos, homeopatía, que comience a atender a sus trabajadores, a sus peones, a sus campesinos, que les dé ropa para el trabajo, que comience a preocuparse por su condición, pero sobre todo es José quien le dice que ha sido señalado por la providencia para ser alguien importante en el devenir de la patria. Los mensajes se acumulan, suben de intensidad y llegará un momento en que este espíritu de José le diga tal cual que ha sido designado para salvar a México de la dictadura y para ser él quien promueva el valor supremo de la democracia. Es José el que le está diciendo esto. También es José quien lo hace ingresar activamente ya en la vida pública, siendo ya un hombre público y conocido como un empresario prominente, como un benefactor, con un hombre de bien. Bueno, también va a ingresar en la vida política, intentando fundar un club que él llamó antirreeleccionista, para promover las elecciones libres y democráticas en su propia ciudad natal de Parras y en San Pedro de las Colonias. Va a fracasar, pero comenzará pues, gracias a estos mandatos de José, este otro espíritu, a participar con interés político, que se va a traducir ante estos primeros fracasos en que él mismo, con sus recursos, que tiene muchos, que tiene mucho dinero, va a comenzar a financiar periódicos en los cuales se promueva la democracia, el antirreeleccionismo. Va a conocer también, a través de correspondencia, a muchísimas personas que en todo el país piensan de esta manera también democrática, y poco a poco pues se va a interesar más y más en la vida política, tanto que va a causar cierta preocupación a su familia porque piensan que está un poquito loco, porque anda haciendo esas cosas cuando tiene todo lo demás resuelto y mucho que hacer, porque el emporio familiar crece, crece y crece, y él es uno de sus principales promotores. Pero sin embargo, el momento decisivo llega cuando es el propio presidente Porfirio Díaz quien concede una entrevista a un periodista norteamericano, James Krillman, y en donde Porfirio Díaz anunció y dijo textualmente que vería con gran entusiasmo la posibilidad de que aparecieran contrincantes para disputarle el poder en la vida democrática de México, que ya era tiempo de que México regresara a la senda democrática que había planteado la Constitución de 1857. Esto es capital, ¿eh? Para eso es una revelación nacional, un escándalo en todo el país, las declaraciones de Porfirio Díaz, y Madero las crea pie juntillas. Madero es un hombre muy crédulo, es decir, otra vez lo que decíamos al principio de este segmento. Quizás esas virtudes de bondad, de creer en la bondad también de los demás, no solamente en la personal, lo hacen muy crédulo, y creyó totalmente lo que el presidente Porfirio Díaz había dicho, de ver con gusto y con gozo la llegada de partidos que le disputaran el poder para efectuar en México una transición democrática. Lo creyó. Sin embargo, fíjense qué interesante, los espíritus, particularmente José, lo detiene. Y le dice, no, Francisco, no estás listo para la vida política porque no basta contar con buena fe y con ideales, sino hay que saber y hay que estudiar. Y este espíritu de José le ordena, primero, estudiar historia de México. Después le indica que consiga, y lo consigue, el famosísimo libro en 5 gruesos volúmenes que había coordinado tiempo atrás
don Vicente Riva Palacio, titulado México a través de los siglos, se pone a leer, a estudiar, y una vez que ha terminado, José entonces le indica que no basta con eso. Ahora tiene que hacer propuestas. Y le ordena que todo lo que en su mente ya hay, donde ya coexisten valores, principios éticos, morales, cívicos, políticos, patrióticos, más el conocimiento que ya tiene de la historia de México, lo haga a través de una propuesta que se encierre, literalmente lo hace por 40 días, en un rancho que tiene cerca de su población, a solas, para escribir un plan de trabajo, una propuesta que dará como resultado un libro que todos conocemos y que hemos oído hablar de él, que se llama La sucesión presidencial en 1910, que Madero mismo escribe, que él mismo paga su edición y publicación, que se hacen miles de ejemplares que se reparten por todo el país y que tiene un éxito notable, que inclusive el propio Madero se lo envía a Porfirio Díaz, quien invita a Madero a platicar con él acerca de sus ideas. Porfirio Díaz pensará que Madero está loquito, Madero pensará que es un hombre muy obstinado Porfirio Díaz, y sin embargo, pues comenzará entonces el siguiente paso. Una vez que terminó el libro, fíjense bien qué interesante, desaparece José, y un tercer espíritu será el que comience a dictarle cartas a través de su ejercicio como medium escribiente, y este espíritu, que se llama BJ, B grande y J, que podríamos pensar que se trataría de Benito Juárez, BJ es quien le dice que ha llegado el momento de que se lance a la contienda política y de que se convierta en candidato a la presidencia de la República. Y Madero decide acatar este mensaje del más allá, ya habiendo estudiado, ya habiendo comprobado sus virtudes, sus cualidades, sus principios, su ética y su moral, ya habiendo perfectamente demostrado cuáles eran sus ideas en materia social y democrática sobre todo, y ya habiendo además escrito su libro como una propuesta. Se lanza la contienda presidencial, no me voy a tener mucho en eso porque es tema ya de historia que se ha platicado en infinidad de ocasiones, y como todos sabemos, el gobierno del general Porfirio Díaz, preocupado, aterrado en realidad, porque Madero es el primer candidato a la presidencia en la historia de nuestro país que recorre de punta a punta, de extremo a extremo, todo el país, acompañado además siempre por su esposa doña Sara. Madero comienza a levantar entusiasmo por cada lugar por donde pasa, a grado tal que el gobierno, preocupado, tiene que intervenir, disolviendo, por ejemplo, las manifestaciones a favor de Madero y también, por supuesto, definitivamente ponerlo fuera de combate, inventándole un delito y metiéndolo a la cárcel, a la prisión, allá en San Luis Potosí. Prisión que ya sabemos de la que se escapa, prisión de la cual pues tomará el nombre para meses después publicar y dar a conocer el famosísimo Plan de San Luis Potosí, en donde llama a la revolución para el día 20 de noviembre de 1910, inclusive da la hora, a las 6 de la tarde. Con lo cual va a iniciarse el movimiento armado. Esta es pues la historia rápida de este hombre, de cómo impulsado por los espíritus, y particularmente en el último tramo por BJ, que quizás, repito, podríamos interpretar como Benito Juárez, decide lanzarse ya a la gran campaña presidencial, que en primer momento fracasa porque es detenido, pero una vez que se inicie la revolución, una vez que el dictador Porfirio Díaz renuncia a los pocos meses de haber iniciado la contienda, podrá Madero llegar más adelante, en noviembre de 1911, a la primera magistratura de la nación y se convertirá en presidente de la República. Y de esto
pues ya hemos hablado en otras ocasiones y sabemos cuál es su destino trágico. Pero ahora déjenme concentrarme precisamente en esos aspectos en los cuales este hombre bueno, con sus virtudes, con sus cualidades, con sus principios, precisamente esas virtudes, esas cualidades, esos principios se convierten en un lastre que le provocan, quizás, la tragedia mayor que fue la de perder la vida en medio de un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque al parecer la ética pues no tiene nada que ver con la política, o se requiere quizás pues una forma de pensar un tanto en cuanto maleable para poder engañar al enemigo, para que el enemigo no nos engañe y para finalmente pues dar pie y dar paso a las ideas revolucionarias democráticas sin perder de vista que la política es pues un arte que incluye la participación de los hombres, los cuales no todos actúan por principios éticos, sino que muchos otros es simplemente por ambición de poder. Y a esto se enfrentaría Francisco Ignacio Madero con ciertas limitaciones, las que le impone su propia pauta moral de comportamiento que desde tiempo atrás ya tenía, porque era resultado de su comunicación con los espíritus. La bondad, el bien, eran su norma de conducta. Porque miren, son varios los errores políticos cometidos, repito, siempre desde su buena fe, desde sus principios. El primero, una vez que renuncia Porfirio Díaz, acatando lo que él consideraba el marco de la legalidad, en un respeto absoluto a la Constitución de 1857, resolvió, pues, simple y sencillamente, permitir que conforme al mecanismo constitucional, el licenciado Francisco León de la Barra ocupara interinamente la presidencia de la República. Y segundo, también, acatando lo que mandataba la Constitución del 57 y una vez triunfada la Revolución, ordenó disolver al ejército revolucionario porque, según la Constitución, el único ejército que existía en México era el ejército federal, contra el que había combatido. Obviamente, Madero lo hace desde sus principios de respeto absoluto al marco de la ley, obrando de buena fe. Sus propios amigos, como Luis Cabrera, le decían, oiga, señor Madero, perdóneme, pero lo que estamos haciendo es una tontería. Está usted transando, negociando con los derrotados. Les está concediendo que haya un presidente impuesto por ellos y que el ejército al que combatimos siga todavía, y en cambio nosotros nos vamos a quedar sin hombres. Porque revolución que tranza no avanza, le dijo Luis Cabrera. Pero Madero se mantuvo férreo, se mantuvo sólido en sus principios, creyendo de buena fe que el respeto a la ley, y a la ley suprema en este caso, es esencial para la vida cívica, para la vida social. Él no iba a violar la ley. Había conseguido derribar al régimen de Porfirio Díaz, pero con eso él tenía suficiente. Lo demás, el futuro, sería una decisión democrática de acuerdo al marco que establecía la propia Constitución del 57, a la que Madero decía absolutamente respetar. Y fueron dos errores políticos catastróficos. El presidente interino León de la Barra evidentemente hará todo lo posible por echarle a perder la llegada finalmente 6 meses después a la presidencia vía electoral, creándole un mal ambiente, ahorita veremos en qué sentido, y por otra parte, pues se quedó sin ejército revolucionario porque disolvió a los hombres que tenía Pascual Orozco, Pancho Villa, inclusive intentó a los de Emiliano Zapata, que ahí es donde vendrá el problema. Como Zapata no quería disolver sus ejércitos porque aún no se había conseguido sus ideas agrarias,
Zapata decidió mantenerse en pie de lucha y el gobierno de León de la Barra envió a combatirlo al general Victoriano Huerta, con la anuencia de Madero, que había ordenado que se disolvieran los revolucionarios, y Zapata no lo obedeció. Esto va a ocasionar, por supuesto, que la guerra continúe en el estado de Morelos y de Guerrero, pero además también que Victoriano Huerta ya se dé a conocer como un, literalmente, hombre desalmado y asesino. Más adelante, esto pues va a ocasionar problemas enormes. Desde ese momento, fíjense bien, Madero ya comenzó a conocer la personalidad de Victoriano Huerta, pero, insisto, su concepto de la bondad natural del ser humano, su buena fe, le va a impedir juzgar en su momento a Victoriano Huerta como lo que era, un asesino. Sin embargo, bueno, esto va a enturbiar un poco la elección presidencial. Finalmente, Madero alcanzará la silla tan deseada ya en Palacio Nacional, se convierte en presidente de la República, pero tendrá que enfrentarse a varios problemas, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque pues se enfrenta a hombres políticos que tienen ambiciones diferentes que las que el propio Madero pudiera tener. A él le bastaba con la democratización, con el cumplimiento de la ley, pensando que todo lo demás vendría por añadidura. Los demás no. Los demás querían el poder para mandar. Ya no estaba don Porfirio y necesitaban un caudillo fuerte. El primero que se revela, fíjense qué curioso, es Emiliano Zapata, que está en plan de lucha desde el momento mismo que culminó la revolución, cuando dispuso no acatar la orden de Madero de disolverse. Claro, ahí Madero será un poco más hábil y va a enviar a un general distinto que Victoriano Huerta, con mucha más mano diestra para tratar asuntos humanos, como lo fue el general Felipe Ángeles. Pero recordemos que Emiliano Zapata, inclusive, cuando lanza su famoso plan de Ayala, lo lanza contra Madero, a quien amenaza colgar de un árbol en Chapultepec. Zapata está muy enojado con Madero. Pero también antiguos revolucionarios como Pascual Orozco se levantan en armas allá en el norte porque los disolvió, porque no les dio nada de la cuota de poder que los revolucionarios esperaban. Pero también antiguos porfiristas como el general Bernardo Reyes intenta levantarse en armas, y también Félix Díaz, el sobrino de su tío del general Porfirio Díaz, hace lo mismo pero en Veracruz. A los dos los capturan. Y a los dos, cuando Madero pudo haber ordenado legítimamente, cumpliendo con la ley, que los fusilaran por haberse levantado en armas siendo militares, a los dos Madero les perdonó la vida y los mandó traer presos a la Ciudad de México. Fíjense esto, qué interesante. Madero sabía que eran unos traidores y les perdonó la vida porque él era incapaz de ordenar, aún amparado por la ley, la muerte de alguien. Y en el caso de Pascual Orozco, también segunda lección, al que envió a combatirlo, a su antiguo amigo Orozco lo tuvo que mandar combatir y eligió nada más ni nada menos que a Victoriano Huerta otra vez, quien nuevamente se destacó por ser un sanguinario. Son avisos que Madero ya tenía, pero que él no escuchaba, que él no captaba, que él no recibía, porque estaba, insisto, confiado en la bondad natural de los seres humanos. Cuando lleguen los días terribles de la decena trágica, cuando ya se da cuenta que todo está perdido, y perdido en buena parte porque durante el año y medio o 15 meses que duró su gobierno, Madero sufrió calladamente el acoso diario de la prensa de la Ciudad de México. Es el momento en que no hay redes sociales, por supuesto, es los periódicos, y los periódicos lo atacan inmisericordiamente por algo muy básico. Madero, como es un hombre de buena fe,
creyó que los periódicos no necesitaban ayudas del gobierno, es decir, mordida, es decir, chayote como se dice hoy en día, para dar sus noticias. Y don Porfirio los tenía muy mal acostumbrados, y por ello la prensa, una vez que se encontró sin dinero extra, comenzaron a atacar de manera, de veras, mezquina al presidente Madero. Digo, desde momentos en decir que era un chaparrito comparado con la estatura enorme del general Porfirio Díaz, o a acusar a su esposa de ser, su compañera de ser el zarape de Madero, Sara Pérez de Madero, el zarape de Madero. ¿Por qué? Porque él viajaba a todas partes con su esposa. Bueno, todas estas actitudes van a estallar, como sabemos, en los días de la decena trágica, en donde Madero va a cometer una serie de errores políticos, insisto, que seguramente hubieran sido fácilmente detectables por cualquier hombre en el uso del poder, pero que Madero, quizás cegado por esta visión de que los hombres son buenos por naturaleza, de que la buena fe es lo que marca la conducta social de todos, de que se puede vivir con principios éticos y morales, Madero cerró los ojos y se perdió, o se dejó perder, no lo sabemos. Cuando estalla la decena trágica, cometió un primer error, y es que sabiendo perfectamente bien la calaña de Victoriano Huerta, de la cual ya tenía antecedentes por su conducta sanguinaria tanto en su campaña contra los zapatistas en Morelos, como en su campaña allá en el norte en Chihuahua contra Pascual Orozco, cumpliendo, quizás con la jerarquía militar y con las antigüedades, por ser Victoriano Huerta el general de división con más antigüedad. Le otorgó el mando de la Ciudad de México habiendo muchos otros generales, y siendo él el presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pudo haber destituido a todos y poner en su lugar a Felipe Ángeles, porque él era el jefe del ejército, el jefe nato de las Fuerzas Armadas, y sin embargo decidió acogerse a la legalidad, a la tradicional manera en que el ejército por antigüedades se otorgan los mandos, y decidió confiar su seguridad y la de la revolución, la de su proyecto, a Victoriano Huerta. Pero no solamente eso. Su hermano Gustavo, que lo acompañó hasta el final, logró descubrir que Huerta estaba ya en negociaciones con los que se habían sublevado en la Ciudadela, y después, inclusive con el embajador de los Estados Unidos de América, le advirtió a Madero. Tomó preso a Huerta y se lo llevó, y Madero reprendió a su hermano, dejó libre a Huerta y le creyó la promesa de que iba a terminar en poco tiempo con la rebelión. Varias ocasiones tuvo Madero de ponerle un alto a Huerta y nunca lo hizo. ¿Creyó siempre en la buena fe de don Victoriano o es simplemente una especie de fatalidad? Huerta era precisamente lo más contrario que pudiera existir de Madero, y Madero quedó engañado por sus promesas, a pesar de que conocía su manera sanguinaria de actuar. Y el otro tremendo y gran error que cometió Francisco Ignacio Madero, pensando nuevamente en la buena fe de todo mundo, fue, y este es un error político constitucional, mantener a su lado siempre al vicepresidente de la República, José María Pino Suárez. Decidió que Pino Suárez permaneciera con él todo el tiempo, todos los días de la decena trágica, siempre juntos. No se dio cuenta de que si pasaba algo, se podría salvar la institución presidencial, la propia Constitución del 57 y aún los principios básicos de la revolución, si disponía que Pino Suárez se fuera a otro lugar en donde tuviera protección revolucionaria. Y no, pidió que permaneciera con él, que estuviera siempre a su lado, y así los dos fueron capturados. Así los dos fueron, pues, hechos prisioneros, y los dos fueron ejecutados. Esto fue también un error catastrófico de Madero,
seguramente guiado por la buena fe, sin acatar la visión política que le permitía salvar la revolución, y la Constitución se hubiera ordenado la salida de Pino Suárez, pero no lo hizo. Es la historia esta de un hombre bueno, es la historia de un hombre de buena fe, la historia de un personaje fundamental de la historia de México. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y aquí primero Dios, nos vemos la próxima semana.